Hola, muy buenos días. Me presento, soy Soledad Fierro Albornoz, estudiante de Pedagogía en Español en la Universidad de Concepción y actualmente me encuentro realizando mi práctica profesional en el Instituto Humanidades de la misma ciudad. El día de hoy estoy haciendo esta cápsula que tratará principalmente sobre la unidad 3, mitología y relatos de creación, está hecha para séptimo básico. Así que sin más preámbulos, vamos allá. Bueno, el objetivo que vamos a tratar es leer y comprender relatos mitológicos considerando sus características y el contexto en el que se enmarcan. Esto lo vamos a hacer mediante dos formas. Primero, explicando las características de los mitos usando ejemplos de textos leídos en clases. Claramente no nos vamos a poner a leer aquí porque se trata de una cápsula, pero sí van a quedar algunos textos adjuntos a este video para que ustedes puedan leer y revisar bien y adecuadamente con más detención en este contexto del fin del mundo. Y en segundo lugar, describiendo la cultura en la que se generan los mitos leídos y los fenómenos que se explican a través de ellos. En esta cápsula vamos a ver cómo las culturas se reflejan a través de los mitos que ellas mismas tienen, así que vamos a empezar a encontrar algunos rasgos ahí que van a ser súper importantes para un posterior análisis. Así que vamos. Bueno, en primer lugar, y recordando que vamos a tratar sobre mitos y leyendas, estuve acordándome el otro día sobre este tema en específico, porque encontré mi caja debajo de mi cama con todas mis cartas de juegos. Así que, bueno, encontré mis cartas mitos y leyendas que están como súper relacionadas con el tema y que encuentro muy, muy entretenidas. Aquí hay hartas historias de mitología y leyenda relacionadas con diferentes culturas, tanto egipcias, griegas, entre otras cosas, y destacó una mucho que se relaciona mucho, mucho con lo que vamos a tratar hoy día, que son las culturas mesoamericanas. Pero bueno, basta de mitos y leyendas y cartas, no vamos a hablar de eso ahora, sino que vamos a hablar de específicamente qué son los mitos. Así que vamos a ello. ¿Qué son los mitos? Los mitos se caracterizan por ser relatos que tradicionalmente se cuentan de forma oral y poseen tres características que vamos a ver a continuación. En primer lugar, la historia. Todo mito explica el origen de algo. Por ejemplo, explican principalmente el origen del mundo, cómo se crea el mundo, cómo se crean los árboles, las montañas, la luna, el sol, y también el origen del hombre, cómo se creó el hombre, el ser humano, digamos. En segundo lugar, el tiempo. Vamos, estamos hablando de la creación del mundo, o sea, cuando recién comenzó todo, cuando ninguno de nosotros estaba ahí, entonces el tiempo está relacionado con una época remota en la que nadie estuvo realmente, sino que fue algo anterior, algo que sabemos que estuvo, que sabemos que existió porque nosotros estamos aquí hoy en día, pero nadie sabe en qué época fue realizado todo estos acontecimientos realmente. Tenemos obviamente algunas pruebas científicas de que ocurrió hace tantos millones de años en el Big Bang y la creación de todo eso, pero bueno, estamos hablando de culturas que no tenían este conocimiento científico, sino que tuvieron que crear estas historias para poder explicar la realidad en la que vivían. Y en tercer y último lugar, tenemos a los personajes. Obviamente si estamos hablando de la creación del mundo, estamos hablando de que hay personajes que tienen mucho, mucho poder para poder llegar y por generación espontánea prácticamente crear un árbol. Entonces las historias de los mitos están protagonizados principalmente por dioses, semidioses o héroes que tienen estas características sobrehumanas, que tienen mucho, mucho poder. Ahora, ya teniendo caracterizado bueno, bien revisado el concepto de los mitos, pasemos a una pregunta que igual es importante. ¿Por qué la mitología es importante para comprender a una cultura? Y bueno, es que en los mitos hay muchos elementos que nos dan rasgos, nos dan evidencia de lo que era esta cultura. Muchos rasgos significativos. Vamos a ver algunos que se pueden presentar de forma más frecuente a continuación. Primero, rasgos sociales. Un mito nos puede explicar, sin querer hacerlo específicamente, cómo se organizaba una cultura. Si se organizaba en familias, en clanes, si habían líderes, si habían estratos sociales, entre otras cosas. También tenemos las características políticas, que están muy relacionadas generalmente a lo social, porque a veces, y en la mayor parte de las ocasiones, los estratos sociales están ordenados según el poder político de las personas que forman parte de esta sociedad. Por ejemplo, podemos en un mito evidenciar si la sociedad se organizaba con algún monarca, un emperador, si tenían una democracia, cómo se organizaban políticamente en el fondo. En tercer lugar, podemos encontrar elementos de la economía, rasgos económicos. Por ejemplo, la cultura tenía una moneda para realizar un comercio o tenía un alimento específico, como el cacao que vemos ahí, para hacer trueques, para conseguir cosas, para hacer estos trueques. Podemos evidenciarlo quizás en algunos mitos, quizás en otros no. Y por último, rasgos culturales. Esto resulta muy interesante porque en los mitos se puede evidenciar elementos muy característicos de las culturas como lo son la lengua
y su religión. También algunas tradiciones que quizás algunas culturas que han sobrevivido hasta el día de hoy son características de ellas y mantienen hasta la actualidad. Pero vamos, todo esto es muy, muy teórico, vamos a algo más práctico. A continuación vamos a trabajar con un mito en específico, que quizás algunos conocen, algunos no, pero tiene que ver con el mito de la creación que está en el libro El Popol Vuh. El Popol Vuh es un libro cosmogónico, que quiere decir que explica el origen del mundo, de la cultura maya quiché. Es un libro que fue rescatado luego de la conquista de Europa, de España, que, bueno, quizás algunos saben, quizás otros no, que muchos de los libros que eran de acá fueron quemados. Y este fue uno de los que sobrevivieron. Yo lo tengo aquí porque igual ha salido, lo pueden encontrar en librerías, el Popol Vuh y el Chilambalam, que son, bueno, son dos libros aquí incluidos, pero son bastante entretenidos, es un libro bastante corto y nos ayuda mucho a entender de esta cultura. Así que vamos a la historia que, bueno, nos convoca por el tema de la mitología. Les voy a contar resumidamente, más o menos, cómo se cuenta el origen del mundo en el Popol Vuh. En primer lugar, antes de que existiera todo en el Popol Vuh, estaba el mar calmo y no sucedía absolutamente nada. Entonces es cuando llegan dos dioses, Tepeu y Wukumatz, y deciden comenzar a crear las cosas de este mundo junto a otros dioses como son Caculhá, Huracán, Chipicucalhán y Rachacucalhá, que son los dioses del cielo y empiezan a ayudarlos a ellos a crear todo el mundo, o sea, las nubes, las tormentas, por ejemplo, a generar los animales también, y entre otras cosas. Y el problema es que Tepeu y Gucumatz, cuando crearon a los animales, se dieron cuenta de que estos no eran capaces de razonar lo suficiente para poder adorarlos a ellos. Y obvio, ellos eran dioses, entonces necesitaban ser adorados por alguien. Así que deciden crear al ser humano. Y eligen, en primer lugar, un material muy específico para hacerlo. Quizás algunos recordarán del Génesis esto, que el ser humano está hecho por barro. Y bueno, los dioses de la cultura maya también eligen el barro como primera materia para crear al ser humano. Pero lamentablemente en esta historia, el barro no es suficiente para ellos porque se disuelve muy rápido y los seres humanos que crean estos dioses se desarman, no alcanzan a adorarlos. Así que Tepeu y Gucumatz deciden ocupar otro material para crear al ser humano, en esta ocasión la madera. Los hombres y mujeres de madera fueron creados por ellos y empezaron a vivir en este mundo que ya estaba listo de alguna forma, tenía los animales donde ellos podían alimentarse, etcétera, etcétera. Se empiezan a reproducir, pero lamentablemente Tepeu y Gucumatz se dan cuenta de que estos hombres y mujeres de madera no tienen el espíritu suficiente para poder adorarlos. Entonces envían una gran inundación, yo creo que igual les suena un poco esta historia de la inundación en otras culturas, y también sucede en esta, envían una gran inundación que destruye a los hombres y mujeres de madera. Y finalmente dan con el material adecuado para la creación del ser humano, que es nada más y nada menos y nada más que el maíz. Eligen el maíz para crearlos y bueno, aquí surgen hombres y mujeres que realmente pueden adorarlos a ellos y son los que actualmente somos nosotros de alguna forma, y para la cultura maya eran ellos en específico quienes adoraban a estos dioses, sus dioses. Así que bueno, ya teniendo en claro más o menos esta historia, los dioses quedan conformes y bueno, conformes porque ya los pueden adorar, vamos a pasar a bueno, lo que nos convoca un poco. ¿Qué características del mito podemos encontrar en esta historia del Popol Vuh? Vamos a hacer una checklist con los elementos que mencionamos al principio, que tienen que ver con la historia, los personajes y el tiempo. Primero, la historia. El mito explica el origen de algo. Por ejemplo, mito sobre creación del mundo del ser humano. ¿El Popol Vuh cumple con esto? Claro que sí. Dedito arriba, checklist. En segundo lugar, el tiempo. ¿El relato se sitúa fuera del tiempo histórico, en una época remota e indeterminada? Sí, claro, o sea, estamos hablando de la creación del mundo. Sucede en un tiempo muy, muy anterior. Checklist, dedito arriba. Y en tercer lugar, los personajes. ¿La historia es protagonizada por dioses, semidioses o héroes con características sobrehumanas? Sí, claro, Tepeu y Gucumatz son dioses que están creando el mundo. Así que, dedito arriba, checklist. El Popol Vuh cumple con estas características del mito. Y ahora, lo que sigue. ¿Qué elementos de la cultura maya podemos evidenciar en el Popol Vuh? ¿Qué era lo que mencionábamos anteriormente, como el tema de la economía, lo social, etcétera? Aquí hay algunos elementos muy, muy específicos y muy interesantes también. En primer lugar, las creencias religiosas. ¿Cómo hacemos esto? Porque en el Popol Vuh se explica sobre dioses que son los que crean el mundo. Pero si nos damos cuenta, no se trata solo de un dios, sino de dos y hasta cinco, dependiendo cómo los empezamos a considerar. Entonces, de a poco, sin que el texto nos diga literalmente
que la sociedad, la cultura maya, se trata de un pueblo politeísta, que significa que tiene muchos dioses, nosotros ya podemos evidenciarlo porque nos empiezan a mencionar a más de un dios, claramente. En segundo lugar, economía y estilo de vida. Esto lo podemos evidenciar por el elemento maíz, que, bueno, es fundamental. O sea, si los hombres y mujeres están hechos a partir de maíz, quiere decir que el maíz es un elemento muy, muy importante para esta cultura. Probablemente el maíz, como es el alimento principal, servía mucho para establecer comercio, establecer negocios o trueques, y también nos da un poco de pistas sobre el estilo de vida que tenían los mayas. Por ejemplo, el choclo es un alimento que se cultiva. Por lo tanto, no es un alimento que se pueda encontrar por ahí mientras tú vas caminando. Entonces nos da la pista de que los mayas se tuvieron que asentar en algún lugar para cultivar sus alimentos. Eso quiere decir que son sedentarios. Y esto no nos lo dice el mito textualmente, sino que lo podemos concluir nosotros a través de este elemento que es fundamental. En tercer lugar, la ubicación geográfica. Y también aquí nos ayuda el maíz. Quizás algunos saben, quizás algunos no, que el maíz es un alimento que solo existía en América previo a la conquista de Europa. Así que, bueno, nos da un poco de luces de que la cultura se trataba de una cultura americana precolombina. Específicamente, la cultura maya se ubica en la península de Yucatán, lo que ahora es México. Claro que el maíz no nos va a dar esta información tan específica, sino una más general, pero ya nos podemos ubicar más o menos en lo que estábamos hablando. Y por último, la lengua. No nos dicen qué lengua hablan específicamente, pero sí podemos evidenciar ciertas palabras, específicamente los nombres de los dioses. Tepeu, Gucumatz, Cacalhú, Huracán, entre otros, y podemos darnos cuenta de que ellos tenían un idioma propio que solo pertenecía a ellos y que desarrollaron y utilizaban para nombrar a sus dioses y probablemente hablar entre ellos. Así que ya tenemos algunos elementos que aparecen en los mitos, en este mito específicamente en el Popol Vuh, que nos dan evidencias de cómo era la cultura que creó esta historia. Así que, nos queda una pregunta. ¿Podemos encontrar elementos de este tipo en mitos de otras culturas? O sea, ¿podemos encontrar como los elementos que caracterizan a estas culturas en sus propias historias, mitologías, en la cosmogonía? Bueno, vamos a averiguarlo. Les voy a dejar una actividad en la que tendrán que leer el mito de la creación Selknam o el mito de la creación Mapuche, que son pueblos aborígenes de Chile. Y luego de la lectura, luego y durante la lectura, ustedes tendrán que evidenciar la siguiente información a través de las siguientes preguntas que están aquí en el PPT. Primero, ¿qué características del mito pueden evidenciarse en el texto? O sea, vamos a referirnos aquí principalmente a lo que vimos al principio de la cápsula, que tiene que ver con la historia, los personajes y el tiempo. Segunda pregunta, ¿de qué forma se evidencia la cultura en el mito? ¿Qué elementos de esa cultura puedes identificar? Aquí yo les recomiendo, a medida que van leyendo, ir haciendo un subrayado de los elementos que ustedes consideren importantes y característicos, que se noten importantes dentro de la historia que están leyendo, para poder luego responder la tercera pregunta, que dice, ¿por qué crees que esos elementos eran importantes para esta cultura? Así ustedes van a poder ver cómo los elementos que aparecen en el texto van reflejando la cultura, van reflejando cómo se desarrollaba esta sociedad en el periodo en el que ellos, bueno, tuvieron su apogeo. Y bueno, van a poder revisarlo ahí con más cabalidad en la medida que vayan leyendo los textos que van a estar adjuntos a esta cápsula también. Así que con eso estaríamos. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por ver este video, espero que les sirva de mucho. En los comentarios después podemos ir revisando e ir, bueno, viendo cómo se reflejan todos estos elementos en las historias que nos van contando. La idea igual, recuerden, es que puedan identificar primero ustedes como con su propia idea, más o menos qué elementos se reflejan, y que después puedan buscarlos en internet para ver si sus ideas, si sus conjeturas tenían relación y eran efectivas en estas culturas. Bueno, hemos llegado hasta el final de esta cápsula, así que me despido. Espero que estén muy bien y que puedan desarrollar este ejercicio de la mejor forma posible. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.